Hola, ¿qué tal? El día de hoy en este video hablaremos de lo que es una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. Por enfermedad crónica se entiende toda aquella enfermedad que dura mucho tiempo en el cuerpo. Cualquier tipo de enfermedad que dure mucho tiempo, pues se define como enfermedad crónica. Y la enfermedad aguda se define como la enfermedad que dura pocos días, que dura inclusive una semana, no sé, 2 semanas, y luego pasa. Eso la mayoría de las personas lo definen o encuentran la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. Para los alópatas, una enfermedad aguda es aquella que no dura más de 6 semanas y una subaguda si se sufre más de 6 semanas. Y la crónica, pues si se sufre por más de 2 o 3 meses. Aquí si nos fijamos, el factor tiempo es determinante para estos dos conceptos, pero ¿qué creen? Para la homeopatía no. Para la homeopatía el tiempo es una cuestión muy mecánica como para ser tomada en cuenta. Para la homeopatía, la enfermedad es aguda o crónica según su naturaleza. Si una enfermedad crónica es crónica desde el principio, aunque tenga el paciente un día, 2 días, 3 días con esta determinada enfermedad, pues es crónica. Y viceversa, una enfermedad aguda puede ser aguda aunque dure 6 meses o más. ¿A qué se debe esto? Bueno, si examináramos una gran cantidad de pacientes que sufren distintas enfermedades por varios periodos de tiempo, encontraríamos que algunos de estos pacientes tienen la especial característica de comenzar, continuar y terminar con la enfermedad, ya sea en la recuperación o desafortunadamente pues en la muerte. Y otras tienen la característica de comenzar, continuar hasta que el paciente muere, es decir, pues no termina en ningún momento. Esta tendencia a finalizar es la que hace la enfermedad aguda, y la tendencia de continuar hasta el fin lo que la hace crónica. Si la enfermedad comienza, ataca y termina por sí sola, se le considera aguda. Puede ser que a veces esta enfermedad aguda es tan fuerte, como les había comentado, que puede terminar con la vida del paciente, y aún así será considerada aguda, solo si tiene una inherente tendencia a terminar. Sin embargo, si esta enfermedad no tiene tendencia a dejar al paciente del todo, ya sea con la recuperación o con la muerte, y si en cambio una tendencia a continuar, es decir, a no dejar del todo al paciente, será una enfermedad crónica. En una enfermedad aguda no encontramos daños en los órganos y tampoco secuelas, pero desafortunadamente en una enfermedad crónica sí los encontramos. Sin embargo, la enfermedad que no tiene tendencia a dejar al paciente de todo, ya sea con la recuperación o con la muerte, y sí en cambio una tendencia a continuar, es decir, a no dejar del todo al paciente, como ya les había comentado, pues es una enfermedad crónica. No olvidemos, siempre la tendencia de una enfermedad crónica es continuar. Como por ejemplo una disentería que aparece luego de un sarampión y los alópatas dicen que es una secuela del sarampión, pues no. Dentro de la homeopatía decimos que esa energía fue forzada a irse al interior gracias a un maltratamiento. Recordemos que esto no hace al sarampión una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es por su naturaleza crónica y la aguda lo es por su naturaleza también aguda. Y ahora vamos a determinar la causa de la enfermedad crónica. Había un caso de una mujer que llega al consultorio con un cólico, que con cierto medicamento es curado rápidamente ese cólico, pero luego aparece una cefalia y consecutivamente tiene resfriado. También tiene insania y de pronto aparece la epilepsia. En realidad, todas estas manifestaciones tienen una sola causa, y esta causa en homeopatía se llama sora. Ya les había comentado en el video pasado lo que es la sora. Es la causa de todas las enfermedades del ser humano.
La SORA es una enfermedad que comienza en la mente, comienza con los pensamientos malsanos, con los pensamientos perturbadores, con toda clase de pensamientos que no tienen que ver con el sano desarrollo del ser humano, y que después estos pensamientos, estas inquietudes, pues todos estos malos pensamientos los llevamos a la acción. Hahnemann, que era un hombre, a pesar de ser un científico muy prestigiado, pues era un hombre también muy religioso. Él hacía remembranza de cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, y el hombre en ese entonces empezó pues a tener pensamientos malsanos que no había tenido, pensamientos impuros, y esos pensamientos pues eran llevados a la mala acción, y la mala acción obviamente genera odio, tristeza, miedo, angustia, remordimientos. Todas estas emociones, al final de cuentas, llegan a repercutir en el cuerpo con la secreción de sustancias que afectan nuestro cuerpo. Entonces, pues por consiguiente, viene la enfermedad. Estos pensamientos activos malsanos no solamente se quedan en la mente. Desafortunadamente, este pensamiento no queda confinado en la mente, se pasa al cuerpo en forma de enfermedad. Más o menos esto es la SORA. Y en definición, SORA es una condición del hombre que favorece las enfermedades, sin olvidar que la mente es la fuente de toda enfermedad. Algunos homeópatas confunden sarna con SORA, pero en realidad la sarna aparece gracias a la SORA. Estas jamás son idénticas. En realidad, SORA es el prurito mental, y el prurito del cuerpo es la expresión física del prurito mental. Tomemos en cuenta que la SORA es el resultado del pensamiento perverso, y psicosis y sífilis son el resultado. No puede haber psicosis y no puede haber sífilis sin antes haber SORA. Recordemos que la SORA es la madre de todas las enfermedades. Por lo tanto, la causa de estas dos, diremos que la SORA es el resultado del pensamiento perverso. La psicosis es el resultado de la acción de la SORA. La acción perversa. La acción de la SORA es del centro a la periferia, de la mente al cuerpo, y la psicosis es naturalmente de la periferia al centro del cuerpo, a la mente, de la descarga gonorreica, al cólico, al reumatismo y a la insania. Voy a explicar un poquito. La SORA viene de la mente. De la mente, bueno, son pensamientos, de los pensamientos pasamos a acciones, de las acciones pasamos a las enfermedades. Si nos fijamos, esto va de adentro hacia afuera. Pero aparece la psicosis. La psicosis en sí pues ya es la enfermedad, la representación. Entonces la psicosis va de afuera hacia adentro. ¿Sí? La psicosis primero se va a manifestar como un prurito, como algo muy externo en el cuerpo, y poco a poco, si no lo atendemos, si no atendemos nuestros pensamientos, si no atendemos nuestros malos hábitos, se van a ir poco a poco hacia el centro del cuerpo. Recordemos que hay una enfermedad solamente en el hombre, y las diferentes manifestaciones en forma de fiebre, reumatismo, tos, asma, tuberculosis, etc., son solo algunas expresiones de la SORA, que es la única causa de todas las enfermedades crónicas. Es muy sabido que un sarampión suprimido por un mal tratamiento a menudo trae convulsiones, parálisis, iriasia y aún la muerte. Hay algunas causas de supresión. Bueno, aquí voy a hablar de las causas de supresión, porque generalmente este tipo de enfermedades de las que les estoy comentando, que son producto de la psicosis, generalmente por ignorancia se suprimen.
Al suprimir la enfermedad, estamos provocando que la enfermedad se vaya más adentro a las partes internas del cuerpo y provoquen más destrucción que la que ya estaban provocando. ¿Sale? Entonces, vamos a explicar algunas causas de la supresión. La más conocida es la aplicación externa de ungüentos. Tienes una psoriasis, tienes un prurito, tienes algo en tu piel, vas con el doctor, te recomienda un ungüento, y ¿qué hace este ungüento? Suprime, tapa, cubre la enfermedad, y esta enfermedad pues se va hacia el centro del cuerpo y se va a las partes más vulnerables que tiene el individuo en ese momento. Cada individuo tiene sus diferentes partes vulnerables de acuerdo a su hora, de acuerdo a sus pensamientos. También el indiscriminado uso de bisturí, ya que solo debería ser usado para arreglar cuestiones mecánicas. Por ejemplo, ya tenemos la enfermedad adentro, se creó un tumor, te lo detectan y lo primero que hace un doc alópata pues es extirparlo. Te hace tu cirugía, te quita el tumor, pero es que no está quitando la enfermedad, está quitando solamente un retoñito, una reminiscencia de la enfermedad. En este caso, ¿qué va a pasar? Es como si le quitáramos una hoja a un árbol o una rama a un árbol. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues este árbol va pues a generar más hojas, va a hacer brotes, o ahí mismo donde fue arrancado ese tronquito, esa ramita, o en otra parte. Pero él lo que quiere es seguir creciendo, y una hoja, que le quitemos una hoja, que le quitemos una ramita a un árbol, pues no vamos a solucionar ningún problema. Así funcionan las enfermedades. Entonces, debemos comprender que si la supresión de una enfermedad lleva al desastre, las demás, o sea, todas, también lo harán. Recordemos que la enfermedad no es una unidad independiente de todo el organismo, sino que corresponde al sistema en general. Es lo que les comentaba. Vamos a hablar del comienzo de la curación. Entendamos, por lo tanto, que la curación comienza en la mente. Si no es así, entonces no ha comenzado una verdadera curación. Es cierto que puede haber una agravación física en el proceso, pero si comienzan a haber cambios en la mente, entonces sí estamos hablando de una verdadera curación. ¿A qué se debe esto? Pues como les estaba comentando, toda enfermedad comienza en la mente. De la mente se va para afuera. ¿Qué pasa con la enfermedad? La enfermedad va de afuera hacia adentro. Entonces, si nosotros encontramos un medicamento que sea similar que tenga similitud con el individuo, que tenga similitud con su personalidad, pues lo vamos a ayudar. Aquí quisiera hacer un paréntesis, hacer hincapié en que cuando la enfermedad aparece en el cuerpo, obviamente los pensamientos también se ven afectados. Obviamente también pues encontramos cierta enfermedad en los pensamientos, y hasta cierto modo llega hasta cambiar la personalidad del paciente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado muchas personas que comentan de sus parientes, de sus maridos, de sus papás? Es que desde que empezó a tener diabetes se hizo más corajudo. Es que antes de que se enfermara, él no era así, o él no respondía de la cual manera. ¿Por qué? Porque la enfermedad, es la propia enfermedad la que está reaccionando. Entonces, si encontramos un medicamento que nos ayude, obviamente, físicamente, a comenzar a solucionar toda esta situación, y que ayude también con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, pues bingo, dimos con el medicamento adecuado, y seguramente vamos a encontrar en una enfermedad crónica, pues no la curación, pero sí lograr dormir el miasma. Y es dormir el miasma o calmar el miasma, pues nos garantiza un periodo más prolongado de vida, y eso pues es bueno. La curación es una rápida, suave y permanente restitución de la salud. Si el proceso no es suave o lento, entonces no hay una verdadera curación. El hecho de extirpar un tumor solo
significa que el sistema entenderá que habrá que cambiar el problema de lugar, como les había comentado. Es muy importante. El proceso de curación debe de ser lento, suave y duradero. De lo contrario, podemos tener consecuencias, por ejemplo, una agravación, y a veces hay agravaciones que son tan intensas que afectan profundamente al paciente o que tarda mucho tiempo en recuperarse de esta agravación. Entonces, pues no es muy aconsejable. Hay que encontrar la dosis adecuada para tal o cual, más bien para tal o cual individuo, iba a decir enfermedad, pero no, más bien para tal o cual paciente individuo. ¿De acuerdo? Aquí tengo mis anotaciones que si hablamos de curar, te mencionaré que vamos a curar al paciente, como les acabo de decir, no a la enfermedad. No hay enfermedad que se cure, sino paciente que se cura. Los síntomas individuales de una enfermedad no tienen significado, sino se refieren a la individualidad, y es por lo tanto la individualidad o personalidad que debe sentir la curación antes de todo. Así, de esta forma, la verdadera curación tiene necesariamente que comenzar en la mente. O si no, el resultado será la mera desaparición de los síntomas de la enfermedad. Y si el paciente se siente mejor en la mente, luego del uso de la medicina, se puede esperar el comienzo de la curación. Si es así, entonces el efecto de este medicamento debe ser rápido, suave y permanente, como les había comentado. ¿Por qué? Bueno, porque si el proceso de su acción es un proceso en armonía con su energía vital, el proceso no estará en oposición de este. Recordemos que si una enfermedad va de afuera hacia adentro, el medicamento debe comenzar a actuar de adentro hacia afuera. Bueno, pues es todo. Agradezco mucho. Saludos. Hasta luego.